Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. La lectura del profeta Amós nos hace una reflexión del verdadero sentido de la vocación del profeta en la Sagrada Escritura. Ciertamente tenemos claro que el profeta no es aquel que vaticina o adivina predicciones que van a suceder, como que aquel que dice va a quedar este marcador de fútbol así, le atinaste, qué bien sabes, coincidencia, probabilidad, lo que quieran decir, pero con eso no quiere decir que sea un profeta, porque mucha gente cree que el profeta es aquel que hace adivinanza de lo que va a suceder en el futuro. Mucha gente, ante esas circunstancias de incertidumbre, se deja engañar muy fácil por charlatanes que le leen las cartas, que les dicen el futuro, que te dicen quién te hace daño, tanta tontería. Y ahí la gente sugestionada, influenciada por todas estas situaciones, pues vive esclavizada en su error. Ese no es el aspecto del profeta en la Sagrada Escritura, sobre todo porque así también le insultan a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando. Como que si la profecía, ser profeta, es un oficio, gánate el pan, y tu oficio de profeta, pues hay que te paguen. No es un oficio ser profeta. El profeta es aquel que, como el mismo Moisés, se le conocía como profeta, pero era aquel que hablaba cara a cara con Dios. El mismo Jesús, Dios le revelaba que a los demás, por medio de sueños y de otras acciones, le revelaba algunas cosas, pero a Moisés le hablaba de cara a cara. Por lo tanto, el profeta es aquel que es amigo de Dios, el que verdaderamente, profundizando la voluntad de Dios, pues realmente hace lo que le pide el Señor. Y no nada más es profetizar el futuro como adivinando, no, el profeta no adivina nada. El profeta, conforme a la amistad con Dios y la cercanía con Dios, tiene también una visión, pero eso no es lo más importante del profeta. El profeta es aquel que verdaderamente, como amigo, duele que realmente ofendan a Dios. El profeta es el que siente el dolor de que alguien pues prefiera los ídolos en vez del verdadero Dios, se deje engañar, se deje influenciar. Y esa es la tarea del profeta, realmente hacer ver que la persona que se aleja de Dios, ahí está,
Amasías, sacerdote de Betel, del reino del norte, con el rey Jeroboam, que sabemos que el reino de Dios se dividió, y Jeroboam, para que no fueran ya a Jerusalén, hizo un santuario en Betel y puso un becerro de oro, y ese era el verdadero Dios. Y Amasías y todos estos pues denuncian a Amón diciendo: mira, anda conspirando contra el rey, que pues esto va a ser destruido, en fin, está echando la sal el querido Amós. Y por eso Amós responde: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo simplemente soy un cuidador, pastor y cuidador, cultivador de hijos, pero el Señor me eligió y dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel. Esa amistad que tiene Amós con Dios hace ese gran dolor que ve, por eso ante todo le hace ver en duro esa irresponsabilidad del reino del norte, ¿verdad? Y sobre todo lo que le depara al reino del norte, su destrucción. Muchas veces nosotros, a veces ante el dolor de la sociedad que vivimos, tanta violencia, ante tanta destrucción de esta situación que surgen activistas a favor del planeta, de cuidar los diversos ecosistemas, pues luchan y hacen, y no son profetas en ese sentido, no es que sea malo aquellos que luchan socialmente contra la violencia y contra esta actitud de la conservación de ecosistemas, pero el espíritu cristiano y el espíritu es el ser amigo de Dios y el dolor que siente verdaderamente el profeta de que se alejen de Dios. Eso es lo que también los escribas y fariseos juzgan a Jesús. Este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y cuando el mismo Jesús le dice al paralítico, que es más fácil, a ver, enfrente de ellos, decirle a él: toma tu camilla y vete, o tus pecados son perdonados. ¿Qué les preocupa más? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, yo te lo mando, toma tu camilla y vete. Esa dureza de los escribas y fariseos de no ver en Cristo la misericordia de Dios y no nada más pensar que Dios es el Dios castigador y es el Dios que va a echar en cara. También Amós siente el dolor de que se aleje uno de Dios, y esa es la tarea del profeta: acercar, expresar que Dios es nuestro Padre, que Jesús es el enviado del Padre. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros como profetas. No es un oficio lo que tenemos. Nosotros tenemos una vocación que recibimos en el día del bautismo de ser profetas, sacerdotes y reyes, ungidos de Dios, pero no lo creemos todavía, no lo sentimos como con esa autoridad, no nos sentimos porque a lo mejor no vivimos el aspecto de esa vocación de profetas. Por eso he ahí el sentido de lo que nos dice hoy Amós, ¿verdad? Yo no soy hijo de profetas, ni soy profeta. Soy simplemente un cultivador de higos y un pastor. Yo soy un cristiano nada más, pero tengo que hablar que quiero ser amigo de Dios, y como profeta hablo y denuncio, ¿sí? Anuncio y denuncio todo aquello que le duele a Dios, porque a veces pensamos que a Dios no le duele nada, a Dios no le pasa nada. La actitud de Cristo en la cruz no pasó nada, pues era el Hijo de Dios. Él como Dios no le dolía nada, pues entonces no sufrió una blasfemia que se dijo en la historia de la Iglesia, y simplemente fue una apariencia de lo que vivió el mismo Jesús. No, realmente a veces pensamos que a Dios no le duele nada, en el sentido de la ofensa, en el sentido de la actitud de agredir y de fallarle. Por eso ahí cuando el mismo dice: lárgate de aquí, vete a profetizar por otro lado. Mira, yo no vengo a hacer un oficio, yo vengo a anunciar y denunciar todo aquello que realmente, como me duele a mí, puede, y eso duele a Dios, como le duele a un miembro de la familia que alguien esté mal, pues realmente a todos les duele. Y creo que ese es el aspecto de solidaridad, de amor, de acompañamiento, de apoyar al que se encuentra enfermo. Así también la Iglesia. Hoy pidámosle a Dios para que comprendamos este sentido de nuestra vocación, una vocación que se da en un proceso de crecimiento, no es algo mágico que se dio.
hay que activarlo y actuarlo en el aspecto de ejecutarlo, nuestra vocación, que no es un oficio, es una acción de amor, de esa amistad con Dios. Ese es el verdadero profeta. Y el querer adivinar cosas, eso es muy secundario. El profeta no adivina cosas. Viendo la realidad de lo que se está viviendo, no se necesita mucha ciencia para saber qué resultados se tiene por tener más adelante. Alguien que le dice a un joven, hoy estudia porque si no vas a reprobar el examen. No. Hoy estudia porque no. Y a la hora de la verdad, el estudiante, es que tú me decías y me echaste la sal y por eso reprobé. Buscar culpables, echar la culpa a otros, cuando lo que se ve no se juzga y es lo que se tiene como resultados el día de mañana. Y esos son los procesos que hacemos también en nuestra vida. Si los dejamos todos hasta mañana, si mañana lo vemos, si pues, en fin, pasa el tiempo y ese es el anuncio. Pues también en nuestra vida cristiana se va el tiempo, se va la vida y a veces los proyectos, las tareas que se nos habían dado como cristianos se han quedado truncados. Creo que es la oportunidad de retomarlos y pedirle al Señor fuerza para anunciar y quitarnos nuestra parálisis, que es ese aspecto de inmovilidad, paralítico, ¿sí? Un paralítico depende de otros, que le ayuden, lo atiendan, lo corrijan. Esa es la actitud de este hombre, que lo paralizaba, sus pecados, su esclavitud, su sometimiento a la idolatría, a ese pecado. Sus pecados quedan perdonados. Dios es el Dios liberador, el Dios que sana, el Dios que anuncia y que da la fuerza para tener nuestra vocación y nuestra misión de anunciar y denunciar siempre en este mundo las cosas de Dios. Que así sea.